Hay momentos en la vida que se quedan grabados a fuego, no por el evento en sí, sino por la máscara que ves caer de la persona que tienes al lado. Eran las 8 de la tarde de un martes cualquiera. Yo acababa de llegar del taller. El olor a aceite, metal y sudor se me pegaba a la ropa. Tenía las manos todavía manchadas de grasa negra, de esa que no sale ni rascando con fuerza, y el cansancio me pesaba en los hombros como si cargara con el chasis de un camión. Entré en casa esperando el silencio reparador o un ¿cómo te ha ido el día? Pero el ambiente estaba cargado, denso, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Valeria, mi esposa de los últimos 6 años, la mujer con la que compartí sueños de juventud cuando no teníamos ni para una pizza, estaba sentada en la mesa del comedor. No me saludó. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono hasta que dejé las llaves en la entrada. Con una parsimonia que me puso los pelos de punta, se levantó y puso una copa de vino tinto frente a mi silla vacía. Luego, deslizó un sobre de color crema sobre la madera de la mesa. «Marcos, tenemos que hablar de tu padre», empezó ella, con una voz tan plana que parecía ensayada frente al espejo. Mi padre, su pérdida todavía me quemaba en el pecho. Había fallecido hacía apenas 3 meses. El dolor era una herida abierta, un vacío que sentía cada vez que pasaba por su oficina vacía en el taller. Para mí, el luto era un proceso lento. Para ella, el luto ya había caducado. Valeria ya no veía a un hombre que extrañaba a su mentor, veía una cuenta bancaria bloqueada. Sabemos perfectamente que te dejó $1.8 millones en esa cuenta de ahorros, continuó, dando un sorbo lento a su copa. Y me parece un insulto, una falta de respeto hacia mí y hacia nuestro matrimonio, que sigamos viviendo en esta casa a medio reformar, con la pintura desconchada y los muebles de hace una década, mientras tú sigues trabajando 10 horas al día como un esclavo. ¿Para qué somos ricos si vivimos como obreros, Marcos? Sentí que la sangre me hervía, pero intenté mantener la calma. Me senté frente a ella, ignorando el vino. Valeria, lo hemos hablado 1000 veces, dije, tratando de que mi voz no temblara de rabia. Ese dinero es un fondo de seguridad. Mi padre trabajó 50 años para que nuestra familia nunca pasara hambre si el negocio va mal. No es una cuenta corriente para comprar bolsos de lujo o cambiar muebles que funcionan perfectamente. Es el futuro de nuestra empresa, el colchón de mis trabajadores. Pero ella ya no escuchaba. Sus ojos, que antes me miraban con ternura, ahora eran 2 rendijas de puro cálculo financiero. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que el vino de mi copa salpicara el mantel blanco. «Basta de excusas de clase trabajadora», gritó, perdiendo por un segundo esa compostura de hielo. «Estoy harta de esperar. Tienes 7 días, Marcos. Exactamente 7 días naturales. Tienes hasta el lunes para ir al banco, hacerme cotitular de esa herencia y darme acceso total a los fondos, sin restricciones, sin preguntas». Se inclinó sobre la mesa, invadiendo mi espacio personal, y el olor a su perfume caro se mezcló con el olor a grasa de mi ropa. Si el lunes por la mañana mi nombre no aparece en esos papeles como dueña legítima de la mitad de ese dinero, mi abogado te entregará la demanda de divorcio antes del mediodía. Y no te equivoques, Marcos. Me llevaré la mitad de la casa, la mitad de tus ahorros y la mitad de todo lo que has construido con tus manos, incluyendo ese preciado taller que tanto amas. Te dejaré en la calle solo por el placer de verte perder lo único que te importa más que a mí. Se levantó con una elegancia cruel, recogió su copa y subió las escaleras sin mirar atrás. Me dejó allí, solo, bajo la luz mortecina de la cocina y con el tic-tac metálico del reloj de pared marcando el inicio de mi cuenta atrás. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. El hombre que la amaba, el que hubiera dado la vida por ella 5 minutos antes, murió en esa silla. Me di cuenta de que Valeria nunca había estado enamorada de Marcos, el mecánico que soñaba con ser empresario. Estaba enamorada de la posibilidad de que Marcos se convirtiera en su cajero automático personal. Había pasado de ser mi compañera a ser mi mayor enemiga en menos de 10 frases.
Pasé el resto de esa noche en el taller. No podía cerrar los ojos sin ver la cara de Valeria transformándose en esa extraña codiciosa. Me senté en el viejo sillón de cuero de la oficina de mi padre, ese que todavía conservaba un ligero aroma a tabaco de pipa y a plano recién impreso. Miré una foto nuestra que tenía sobre el escritorio. Él, con su mono azul, rodeado de vigas de acero, sonriendo con la satisfacción del trabajo bien hecho. Mi padre no era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, sus frases eran sentencias. Recordé con una claridad asombrosa el día que, 5 años atrás, me pidió que lo acompañara a un edificio de oficinas en el centro, uno de esos rascacielos de cristal donde se decide el destino de las grandes fortunas. Hijo, me dijo mientras subíamos en el ascensor, el amor es ciego, pero el divorcio te devuelve la vista de golpe. He visto a hombres más fuertes que tú quedar reducidos a nada por no saber separar el corazón de la cartera. En aquel momento, yo estaba en plena luna de miel. Me reí y le dije que Valeria no era así, que ella me quería por quien era, no por lo que tenía. Él solo me puso una mano en el hombro y me dijo, espero que tengas razón, Marcos, pero por si acaso, vamos a construirte un búnker. Entramos en el despacho de Elena. Ella no era la típica abogada de películas, era menuda, vestía de gris y tenía una mirada que parecía atravesar el papel. Sobre la mesa, un documento de 50 páginas esperaba mi firma, el fideicomiso irrevocable de la familia. Escúchame bien, Marcos, explicó Elena, mientras pasaba las páginas con la punta de un bolígrafo de plata. Este dinero que tu padre ha acumulado durante décadas ya no le pertenece a él, y pronto no te pertenecerá a ti. Al firmar esto, el capital pasa a ser propiedad del fideicomiso. Tú eres el beneficiario principal. Puedes disponer de los intereses para emergencias o proyectos aprobados por el administrador. Pero legalmente, tú no eres el dueño. No puedes venderlo, no puedes regalarlo, y lo más importante en este país, nadie puede embargarlo ni reclamarlo en un juicio de divorcio. Recuerdo que sentí un nudo en el estómago. Sentía que le ocultaba algo vital a mi esposa. ¿Es necesario esto?, pregunté. Mi padre se levantó, caminó hacia la ventana y miró el tráfico de la ciudad. Marcos, tu tío Julián perdió la casa de sus padres, su coche y el 40% de su jubilación porque su exmujer convenció a un juez de que ella merecía una indemnización por su estilo de vida. No voy a permitir que el sudor de mi frente termine pagando las vacaciones de un abogado de divorcios. Este dinero es para tus hijos, para tus nietos y para que nunca tengas que mendigarle pan a nadie. Firmé. Firmé con la mano temblorosa, pensando que nunca tendría que usar esa protección. Durante 5 años, guardé ese secreto bajo 7 llaves, sintiéndome a veces culpable cuando Valeria se quejaba de que nuestra cuenta conjunta no subía tan rápido como ella quería. Pero ahora, sentado en la oscuridad del taller, mientras escuchaba el viento golpear las chapas del techo, comprendí la magnitud del regalo que me había dejado mi padre. No eran los 1.8 millones de dólares, era el poder de decirle no a una extorsión. Era la libertad de saber que, aunque Valeria intentara quemar mi mundo, los cimientos estaban hechos de un hormigón que ella no podía romper. Saqué mi teléfono y busqué el contacto de Elena. No la llamaba desde el funeral de mi padre. Eran casi las 2 de la mañana, pero sabía que ella apreciaba la eficiencia por encima del descanso. Elena, soy Marcos, dije cuando respondió. Su voz sonó tan afilada como la recordaba. Lo sé, Marcos. He visto las noticias de tu empresa en los portales locales. ¿Ha empezado? Me ha dado 7 días. ¿Quiere el control total de la herencia o me quita hasta la camisa? Respondí, sintiendo como un peso se me quitaba de encima al compartir el problema. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude oír el roce de papeles. Excelente, dijo ella, y por primera vez le noté un tono de satisfacción. Deja que crea que tiene el control. Deja que presione. Cuanto más agresiva sea su demanda de divorcio, más fácil será para mí demostrar ante el juez que su única motivación es el lucro cesante. Marcos, no cedas ni 1 milímetro. A partir de ahora, cada palabra que digas en esa casa tiene que estar diseñada para que ella se confíe. Estamos a punto de darle la lección más cara de su vida.
Colgué, y por primera vez en 3 meses, sentí que mi padre estaba allí conmigo, sentado en su sillón, diciéndome: «Te lo dije, hijo, ahora termina el trabajo». Pasaron 3 días desde el ultimátum. Yo me comportaba como un fantasma en mi propia casa. Apenas cruzábamos palabra. Ella me observaba con una sonrisa de suficiencia, convencida de que mi silencio era el preámbulo de mi rendición. Creía que me estaba quebrando, que la soledad del taller y el peso de su amenaza me harían caer de rodillas. El jueves por la mañana, la realidad me golpeó con la fuerza de un mazo de demolición. Estaba en la oficina del taller, revisando los pedidos de material con Hugo. Hugo no era solo mi capataz, era el hombre que había estado con mi padre desde el primer día. Sus manos eran un mapa de cicatrices y esfuerzo. Estábamos planeando la jornada, cuando mi teléfono, apoyado sobre la mesa llena de serrín y grasa, empezó a vibrar sin descanso. Eran notificaciones de mi banco. 1, 2, 5, 10. Retiro de cajero, $500. Transferencia externa, $2,000. Pago en comercio, $1,200. Transferencia fondo de reserva, $5,700. El mundo se detuvo. Sentí un sudor frío recorriéndome la nuca. Valeria conocía las claves de la cuenta operativa de la empresa. Era una cuenta que yo le había permitido gestionar en el pasado para temas administrativos menores, pero que ahora contenía el oxígeno de mi negocio. «Jefe, ¿se encuentra bien? ¿Se ha quedado blanco?», preguntó Hugo, dejando el plano a un lado. «Hugo, dame un segundo», alcancé a decir. Entré en la aplicación del banco. El saldo, que esa mañana era de casi $10,000, marcaba ahora apenas 86 centavos. Valeria acababa de succionar $9,400. Ese dinero no era para un coche nuevo, no era para un viaje. Eran los sueldos de Hugo y de los otros 6 chicos. Era el dinero para pagar el camión de suministros que llegaba en 2 horas. Era literalmente el pan de 6 familias a las puertas de la Navidad. La llamé con las manos temblando de una furia que nunca antes había sentido. Me contestó al segundo tono, con una voz cantarina, casi angelical. «Hola, cariño, veo que te han llegado los mensajes del banco», dijo, y pude oír de fondo el bullicio de lo que parecía un centro comercial de lujo. «Valeria, ¿qué has hecho? Ese dinero es de la empresa, es la nómina de los trabajadores. Devuélvelo ahora mismo, es un robo», grité, sin importarme que Hugo pudiera oírme desde el otro lado de la mampara de cristal. «No, Marcos, no es un robo, es una fianza conyugal», respondió ella, y su tono se volvió afilado como una navaja. «Si te preocupa tanto que tus muchachitos no cobren, ya sabes cómo solucionarlo. Firma el acceso a la herencia de tu padre, y te juro que devuelvo cada centavo de esa cuenta operativa. Si no, considera que este es el primer pago de mi parte del divorcio. Tú eliges, tus empleados o tu orgullo». Colgó. El silencio que siguió en la oficina fue ensordecedor. Miré a través del cristal y vi a los chicos en el taller, trabajando, riendo entre ellos mientras cortaban metal, confiando ciegamente en que su jefe cuidaría de ellos como siempre lo había hecho. «Jefe», Hugo entró despacio. «He oído los gritos. El proveedor de los perfiles de acero acaba de llamar. Dice que el pago de la semana pasada ha sido devuelto por falta de fondos. ¿Qué está pasando?». Tuve que mirarlo a los ojos. Tuve que tragarme el orgullo y la vergüenza de admitir que la mujer con la que compartía mi vida acababa de saquear el futuro de todos ellos. «Hugo, necesito que me des 24 horas», le dije, con la voz rota. «Ha habido un problema administrativo grave. Os prometo por la memoria de mi padre que nadie se va a quedar sin cobrar. Si tengo que vender mis propias herramientas, lo haré». Esa tarde, mientras Valeria probablemente se probaba zapatos caros pagados con el sudor de Hugo, yo estaba cargando mi vieja camioneta con el equipo de soldadura de precisión y mi generador de repuesto. Los vendí en una tienda de maquinaria de segunda mano por una fracción de lo que valían. Vendí mi reloj, un regalo de graduación de mis padres. Hice todo lo necesario para reunir el efectivo y ponerlo en sobres para mis hombres. Mientras entregaba los sobres a última hora del día, viendo la gratitud en sus rostros, la tristeza se evaporó
y fue sustituida por una determinación gélida. Valeria creía que me había acorralado. Creía que mi amor por mis empleados era mi debilidad, pero se equivocaba. Era mi fuerza. Llamé a Elena desde el aparcamiento vacío, bajo la luz naranja de las farolas. Elena, ha cruzado la línea. Ha vaciado la cuenta de las nóminas, dije. ¿Tienes los extractos y las grabaciones de las llamadas?, preguntó ella, con su habitual frialdad profesional. Lo tengo todo grabado. Perfecto, Marcos. Ella acaba de cometer interferencia maliciosa con operaciones comerciales y malversación de fondos de una sociedad limitada. Ya no estamos hablando solo de un divorcio civil. Estamos hablando de pruebas documentales de mala fe que un juez penal adorará ver. Marcos, no regreses a casa esta noche. Quédate en el taller. Deja que ella se crea reina en un castillo que ya no le pertenece. La caída va a ser desde muy alto. Me quedé allí, solo en la cabina de mi camioneta, mirando el taller en silencio. Valeria pensaba que estaba ganando la guerra, pero lo único que había conseguido era firmar su propia sentencia de ruina. El lunes ya no parecía una amenaza, parecía el día de mi liberación. El viernes por la noche, el ultimátum de los 7 días todavía no había expirado, pero Valeria decidió que la guerra de guerrillas era más efectiva que la espera. Llegué a casa después de un día agotador, con los nudillos pelados de cargar maquinaria y el alma vacía tras haber vendido mis pertenencias para pagar a los chicos. No pude ni meter la llave en la cerradura. La puerta se abrió desde dentro y allí estaba ella, pero no estaba sola. 2 agentes de policía permanecían en el vestíbulo con rostros de piedra. Valeria estaba detrás de ellos, con el pelo revuelto y sujetando un pañuelo contra su cara, aunque no había ni rastro de lágrimas en sus ojos. «Es él», susurró ella, con una voz temblorosa que no reconocí. «Es el hombre que me ha estado amenazando. Tengo miedo en mi propia casa, agentes». Me quedé helado. Mi propio porche se sintió como una celda. Intenté explicar que acababa de llegar de trabajar, que ella era la que me había robado el dinero de la empresa, pero uno de los oficiales me puso una mano en el pecho. «Caballero, hay una orden de alejamiento de emergencia solicitada por su esposa. Alega violencia psicológica extrema y amenazas de represalias físicas. No queremos problemas. Recoja una bolsa con lo básico. Tiene 10 minutos para abandonar la propiedad». Entré en mi habitación bajo la mirada vigilante de la ley. Valeria me observaba desde el pasillo, y cuando los agentes no la veían, me dedicó una sonrisa gélida. Una sonrisa que decía: «Te advertí que te quitaría todo». Metí 4 mudas, un par de botas de repuesto y el cargador del móvil en una mochila de deporte. Salí de mi propia casa, la casa que mis manos habían reformado durante fines de semana interminables, sintiéndome como un criminal. Me instalé en el taller. No había otro sitio a donde ir. Valeria había bloqueado mis tarjetas personales, alegando ante el banco que yo estaba dilapidando bienes gananciales. Esa noche dormí sobre un catre plegable en el almacén de pintura. El olor a disolvente era tan fuerte que me quemaba la garganta. Escuchaba el crujido de las chapas del techo con cada ráfaga de viento y el goteo incesante de una tubería vieja. Me veía en el pequeño espejo roto del baño del taller, lavándome la cara con agua fría y jabón industrial, y me preguntaba cómo la mujer que una vez me juró amor eterno podía estar ahora celebrando mi ruina. Porque sí, estaba celebrando. Cometí el error de mirar sus redes sociales. Valeria había organizado una cena de chicas en nuestra casa. En las fotos se veía el salón lleno de botellas de vino caro, seguramente pagadas con los $9,400 de mis trabajadores, y a sus amigas riendo, posando en el sofá que yo todavía estaba pagando. Publicó una frase que me dolió más que la expulsión: «A veces hay que podar las ramas secas para que el jardín florezca, finalmente libre de la toxicidad». Me sentí pequeño, me sentí derrotado, pero entonces, a las 3 de la mañana, recibí un correo de Elena. No decía «lo siento» ni «ánimo». Era un archivo adjunto con un sello judicial. «Marcos, ya lo tenemos», decía el cuerpo del mensaje.
Valeria acaba de cometer perjurio al solicitar una orden de alejamiento basada en hechos falsos. Tengo el registro del GPS de tu furgoneta y los testimonios de tus 6 empleados confirmando que estabas con ellos en el taller en el momento en que ella dice que la estabas amenazando en casa. Además, ha empezado a gastar el dinero robado en artículos de lujo, no en necesidades básicas. Esto ya no es un divorcio, Marcos. Es una ejecución. Aguanta un poco más en ese catre. El lunes, el búnker de tu padre se cierra sobre ella. Cerré los ojos y por primera vez en días, el olor a disolvente no me molestó. Me dormí con la imagen de mi padre sonriendo, recordándome que el hormigón tarda en fraguar, pero una vez que lo hace, es para siempre. Valeria pensaba que me había echado de mi casa, pero lo único que había hecho era encerrarse a sí misma en una trampa de la que no tendría escapatoria. Llegó el lunes, el día del juicio final. Entré en la sala de mediación con las ojeras marcadas por las noches en el taller, pero con la espalda más recta que nunca. Valeria ya estaba allí. Vestía un traje de chaqueta blanco impoluto, como si quisiera proyectar una imagen de pureza y victimismo. A su lado, un abogado de mediana edad, con un maletín de piel de cocodrilo y una sonrisa de quien cree que va a desplumar a un principiante. Cuando me vio entrar, Valeria ni siquiera me miró a los ojos. Se limitó a juguetear con su anillo de compromiso, el mismo que yo le había puesto prometiéndole protegerla siempre. ¡Qué ironía! Bien, empezó el abogado de Valeria, esparciendo documentos sobre la mesa con un aire de superioridad. Dada la situación de abuso documentada y la fortuna personal del señor Marcos, nuestra demanda es clara. Exigimos la propiedad de la vivienda familiar, el 50% de las participaciones de la empresa constructora y, por supuesto, la mitad líquida del fondo de herencia de $1.8 millones. Consideramos que es una oferta generosa para evitar ir a un juicio largo que arruinaría la reputación de su taller. Elena, que hasta ese momento había estado en absoluto silencio revisando unas notas, levantó la vista. No se inmutó, no se puso nerviosa. Simplemente sacó una carpeta azul de su maletín. Es una lista de deseos muy ambiciosa, dijo Elena con una voz que cortaba el aire como un bisturí. Pero tenemos un pequeño problema de base legal. Empecemos por la herencia. Aquí está el acta de constitución del fideicomiso irrevocable de la familia. Como verán, el capital de $1.8 millones no pertenece a mi cliente. Pertenece a una entidad jurídica independiente gestionada por un consejo de administración. Según la ley de este estado, los activos de un fideicomiso establecido antes o durante el matrimonio con fondos no conyugales son inalienables. En resumen, la señora Valeria tiene tanto derecho a ese dinero como lo tiene a la corona de Inglaterra. Es decir, ninguno. El abogado de Valeria frunció el ceño y le arrebató el papel a Elena. Vi cómo sus ojos se movían frenéticamente de izquierda a derecha. Su seguridad empezó a evaporarse. Valeria, que estaba recostada en su silla con aire triunfal, se inclinó hacia adelante. Su rostro empezó a perder ese color rosado de las fotos de Instagram. Eso no puede ser verdad. Siseó ella. Ese dinero es de su padre. Él es el hijo. Es su dinero. No, señora, replicó Elena sin perder la calma. Es el dinero del fideicomiso. Y eso no es todo. Tenemos los extractos de la cuenta operativa de la empresa. $9.400 retirados maliciosamente, poniendo en riesgo la viabilidad de una sociedad limitada y los sueldos de 6 ciudadanos. Eso es una malversación de activos. Y respecto a la orden de alejamiento, Elena puso sobre la mesa un informe de GPS. Aquí demostramos que el señor Marcos estaba a 15 kilómetros de su casa en el momento de las supuestas amenazas. Usted ha mentido bajo juramento ante un oficial de la ley. Eso se llama perjurio. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oírse la respiración agitada de Valeria. Miró a su abogado, esperando que él dijera algo, que gritara, que impugnara.
pero el hombre del maletín de cocodrilo solo pudo cerrar su carpeta despacio. «Valeria», susurró su abogado, «tenemos que hablar fuera. Ahora». Media hora después volvieron. Valeria ya no era la reina del castillo. Tenía los ojos rojos y las manos le temblaban. La mediación terminó en un baño de realidad. No solo no olió un centavo de los 1.8 millones, sino que el juez dictaminó que, debido al robo de fondos y al perjurio, perdía cualquier derecho a una pensión compensatoria. Se quedó con la mitad de nuestra cuenta corriente común, que tras pagar a su abogado, se redujo a unos miserables $3.412. Salí del edificio y respiré el aire de la tarde. No sentía alegría, sentía paz. La justicia no es siempre rápida, pero cuando llega, es contundente. Pasaron 6 meses. Mi empresa floreció. El fideicomiso me permitió comprar maquinaria nueva, y Hugo ahora es socio minoritario del negocio. Un martes, mientras cerraba el taller, vi un coche viejo aparcado fuera. Era Valeria. Estaba más delgada, con ropa sencilla y una expresión de derrota que me dio hasta lástima. «Marcos», me dijo al bajar la ventanilla, «mi madre está enferma. No tengo para el tratamiento y no me dan crédito en ningún banco por la denuncia de malversación que pusiste. Por favor, tú tienes esos millones. Ayúdame». La miré. Recordé el frío del catre en el almacén de pintura. Recordé el miedo en los ojos de Hugo por no poder pagar su alquiler. Recordé a mi padre y su búnker de hormigón. «Habla con Elena, Valeria», le dije con una voz tranquila. «Ella tiene una lista muy detallada de todas las facturas que dejaste por pagar. Cuando termines de devolver hasta el último centavo que les quitaste a mis trabajadores, quizás entonces tengamos algo de qué hablar. Hasta entonces, por favor, no vuelvas por aquí». Subí la ventanilla y me alejé. En el espejo retrovisor, vi cómo su figura se hacía pequeña hasta desaparecer. Mi padre tenía razón. La mejor herencia que me dejó no fue el dinero, sino la capacidad de proteger lo que es justo. El búnker de papá seguía intacto, y yo, por fin, era libre.